Vamos a compartir un mensaje que se titula El misterio del dolor. El misterio del dolor. Vamos a estar hablando acerca del misterio del dolor. ¿Por qué existe el dolor? Una de las cosas que más confunde a los no cristianos sobre la existencia de Dios es la presencia del dolor en este mundo. Creen que si existe Dios, no puede existir el dolor. También hay familias cristianas que sufren y no comprenden por qué. Y vamos a comenzar compartiendo las palabras de un hombre con una relación extraordinaria con Dios, un hombre que tiene a Dios en su corazón, un profeta, y sin embargo este hombre pronunció unas palabras que puede ser que hoy nos deje un poco confundidos. Voy a invitarles a buscar el libro del profeta Jeremías, capítulo número 20, versículos del 14 al 18. Y vamos a ver las palabras del profeta Jeremías. Palabras que está pronunciando, que puede ser que hoy al escucharlas nos dejen un poco confundidos. Dice el libro del profeta Jeremías, capítulo número 20, los versículos del 14 al 18. Dice Jeremías acerca de sí mismo: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta? Por supuesto que cuando escuchamos las palabras del profeta Jeremías, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente este hombre estaba atravesando momentos adversos en la vida. Estaba atravesando momentos de dolor, momentos de crisis emocional en su vida. Fue un hombre, como he dicho, con una buena relación con Dios. Un hombre que vivió una época donde la nación estaba viviendo de espaldas a Dios. Estaban adorando ídolos, estaban dejando a un lado la ley de Dios. Y este hombre, como profeta, tenía el trabajo ante los ojos de Dios de llamar al pueblo a la reflexión, de llamar al pueblo a tener una relación personal con Dios, a volver su rostro a Dios, a darle la espalda a los ídolos, a poner por obra la palabra de Dios. Sin embargo, este hombre recibía a cambios insultos, era maltratado físicamente, y este hombre se veía en esta necesidad. Tal así que llega a pronunciar estas palabras tan fuertes, que dice: maldito el día en que nací. Y luego hace las preguntas: ¿para qué salí del vientre? ¿Para qué? Y luego hace la última pregunta en este pasaje: ¿para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta? Y esa palabra afrenta significa hecho o insulto que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad, su honor, su credibilidad. Hermanos míos, queridos amigos, cuando el dolor toca a nuestra puerta, muchas veces nosotros juzgamos a Dios, criticamos a Dios, culpamos a Dios, y es porque muchas veces no comprendemos el origen del dolor. Lo primero que podemos decir es que Dios no es el autor de la tristeza, el dolor, el sufrimiento, las lágrimas, la muerte. Absolutamente nada que te hace sufrir viene de parte de Dios. Hay algo interesante que escribió Santiago en la carta que lleva su nombre, que voy a invitarles a buscar. Santiago capítulo 1, versículos 16 y 17. Y Santiago está escribiendo para creyentes, para cristianos. Santiago capítulo 1, versículos 16 y versículo 17. Este anciano de la iglesia del primer siglo, el hermano del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia y dice lo siguiente en Santiago capítulo 1, versículos 16 y 17.
Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo y está diciendo que de Dios viene todo don perfecto, toda buena dádiva, toda bendición viene de Dios, en el cual no hay mudanza, no hay sombra de variación. Dios es inmutable, Él no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y de Él viene todo eso que bendice nuestra vida. Santiago también en esta carta aclara un poquito más en el capítulo número 3, versículo 12. En Santiago capítulo 3, versículo 12 dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Por supuesto que no, porque no es su naturaleza. Cada árbol produce frutos según su género, según su naturaleza. Y después dice: así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es decir, que de Dios viene todo don perfecto, toda buena dádiva. Entonces de Dios no puede venir el mal. De Dios no se puede originar el mal, porque no puede existir una fuente por la cual fluya agua amarga y después agua dulce. Entonces el terremoto, las crecientes, los incendios, los tsunamis, las guerras, el cáncer, la traición, la muerte, el dolor, nada, absolutamente nada que te hace sufrir viene de parte de Dios. Las cosas negativas que pasan en esta vida vienen de manos del enemigo de Dios. Las personas, cuando escuchan hablar acerca de este tema, muchas personas preguntan: bueno, ¿y acaso Dios no es más poderoso que el diablo? La respuesta es sí, sí lo es. Entonces también algunas personas preguntan: ¿por qué permite Dios que las cosas negativas que salen del corazón del enemigo toquen mi vida? ¿Por qué? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Este mundo en el cual vivimos usted y yo fue creado perfecto. Fue creado sin dolor, sin sufrimiento, sin lágrimas, sin muerte, sin cárceles, sin hospitales, sin cementerios. Y es por eso que nosotros, los seres humanos, no nos acostumbramos a la tristeza. Y cuando las cosas negativas llegan a nuestra vida, entonces reclamamos, nos entristecemos, nos sentimos mal. No existe una persona sobre la faz de la tierra que cuando la adversidad, el dolor, la tristeza toca su puerta, toca su vida, esté feliz. No existe esa persona, porque no fuimos creados para sufrir, no fuimos creados para morir. Este mundo salió totalmente perfecto de las manos del Creador. La Biblia nos dice en un pasaje que todos conocemos, en Génesis capítulo 1, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Es decir, Dios evaluó su creación. Dios tiró un vistazo después de haber creado todo. Dios miró su creación y el sabio Dios dijo: es bueno. Todo lo que había hecho era bueno. La Biblia también nos dice que Dios confió la administración de ese maravilloso mundo al ser humano. Dios lo confió para Adán y para Eva. La Biblia dice, y vamos a buscarlo en el Génesis, capítulo número 1, versículos 27 y 28. Génesis, capítulo número 1, versículos 27 y 28, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, Dios le dio al ser humano la mayordomía, la administración de este perfecto mundo que creó. El ser humano debía de señorear sobre la creación. También el salmista David, en el Salmo número 8, dice lo siguiente, y pueden buscarlo.
En el Salmo número 8, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, escribe que efectivamente el ser humano ha sido llamado para ser el mayordomo, el administrador de la creación de Dios. Comienza este salmo con una alabanza, con una adoración a Dios. Y dice el Salmo número 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y ahora dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es decir, que también David reconoce que el ser humano ha sido llamado por Dios para ser el administrador, para ser el mayordomo de la creación de Dios. Pero hermanos míos, queridos amigos, desgraciadamente nuestros primeros padres se dieron la administración de este mundo al diablo. Al desechar a Dios y dar credibilidad a la tentación del diablo, allí en el huerto del Edén, los seres humanos estaban dando la administración al diablo. Y es por eso que después, posteriormente, cuando llegamos al día de la tentación de Jesús, el diablo le propone a Jesús lo siguiente. Vamos a buscarlo en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 4. Evangelio según San Lucas, capítulo número 4, del versículo 5 al versículo 8. Vamos a leer una parte que es parte de la tentación de Jesús. Lucas, capítulo número 4, versículos 5 al 8. Dice así: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera lo doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, que el diablo está diciendo a Jesús que esta creación le ha sido entregada a Él, y al que Él quiera, Él lo da. Y por supuesto fue que el ser humano en el jardín del Edén, al escuchar más al diablo que a Dios, al darle la espalda a lo que decía Dios y a poner por obra la tentación del diablo, entonces ellos están cediendo la administración de este mundo en manos del diablo. Pero miren qué atrevimiento. El diablo ahora proponerle al Creador, al Hijo de Dios, el mundo de vuelta. Todo esto te daré si postrado me adorares. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16, hablando acerca de Jesús, dice Colosenses capítulo número 1, versículo 15 y 16, dice hablando de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, absolutamente todo, fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, que Jesús es el creador, el Hijo fue el que creó, y sin embargo ahora el diablo tiene el atrevimiento de decirle a Jesús: esto es mío, y al que yo quiera se lo doy, todo esto te daré, si postrado me adorares. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1,
Del versículo 1 al 3 también nos dice que efectivamente Jesús es el creador. Dice el Evangelio de Juan, capítulo número 1, del versículo 1 al 3. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que Jesús, sin lugar a dudas, origina la creación. Jesús es el que crea, el Hijo. O sea, el Hijo en la persona de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Este planeta Dios lo creó para nosotros, pero se lo cedimos al diablo. Y ahora el diablo se cree con el derecho de ofrecerle el mundo de vuelta a Dios. La Biblia también dice que el diablo es el Dios de este siglo. Si buscamos segunda a los Corintios, si quieren lo escuchan nada más. Segunda a los Corintios, capítulo número 4, versículo 3 y versículo 4, dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? El Dios de este siglo. La Biblia llama al diablo el Dios de este siglo. Y también en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice: y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, este mundo administrado por el diablo, y él se deleita en colocar en este mundo tragedia, sufrimiento, accidente, tristeza, lágrimas, dolor, cáncer, muerte, etcétera, etcétera. Ellos se lo cedieron por un minuto de placer, por un minuto de curiosidad, por un fruto, por una tontería. Dice la Biblia en Génesis 3:6. Génesis, capítulo número 3, versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí vemos que por un minuto de placer se dejan tentar Adán y Eva y obedecen al diablo, dándole la espalda a Dios. Y usted puede decir hoy: bueno, ¿qué culpa tengo yo de que Adán y Eva fallaron? Ese es su problema. ¿Yo qué culpa tengo? Bueno, déjeme decirle que cualquier ser humano en su lugar hubiese hecho exactamente lo mismo. ¿Cuántas personas hoy en día no arruinan la felicidad de su familia por un minuto de placer, por un minuto de aventura? Arruinan su familia, arruinan el futuro de su familia, arruinan los sueños de su familia, el bienestar de sus seres queridos por un minuto de placer. Si pudiéramos en la mañana de hoy pues hablar con un hombre que ha arruinado la felicidad de su familia por un minuto de placer y le preguntáramos: ¿valió la pena? ¿Valió la pena? Respondería que no. Entonces nosotros los seres humanos no podemos culpar a Adán y a Eva, porque hubiésemos hecho exactamente lo mismo. Si hubiéramos estado allí en el jardín del Edén, hubiésemos hecho lo mismo. Porque a nosotros los seres humanos nos gusta muchas veces cambiar un minuto de placer, de aparente bienestar, por todo el sufrimiento futuro. Cambiamos un minuto de placer por todo el sufrimiento futuro. Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, Él vino a este mundo para arreglar las consecuencias de nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados, y nos ofrece lo contrario. Tal vez que suframos un poco en este mundo, aquí en esta tierra, pero que tengamos una eternidad de felicidad. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Adán y Eva agarraron este mundo tan bonito que Dios creó, tan maravilloso, y lo entregaron al diablo. Alguien puede preguntar, ¿por qué Dios no interviene y saca al diablo de la escena? ¿Por qué? Bueno, Dios tiene su plan. Y en un futuro eso va a suceder. Pero Dios tiene sus planes. En la actualidad Dios hace algo mucho mejor. El sufrimiento viene a nuestra vida de parte del diablo. Y Dios lo permite porque Dios es soberano, porque Dios está por encima de todo, porque Dios gobierna, porque a Dios nadie le da órdenes, porque a Dios nadie le dice lo que tiene que hacer. Él es Dios, Dios es soberano. Sin embargo, a pesar de que aun cuando el mal viene del diablo y que Dios lo permite, Él lo hace con una cosa maravillosa, lo hace con un propósito maravilloso. Dios puede hacer algo asombroso. El sufrimiento sale de las manos del diablo y vienen con el objetivo de hacernos daño, de dañar nuestra relación con Dios, de que nosotros los seres humanos nos salgamos del camino que Dios ha trazado para que nosotros los seres humanos andemos en Él y de una manera tal que podamos recibir bendición. Él lo hace con ese objetivo. Pero Dios puede coger ese sufrimiento y transformarlo en un medio de formación, en un medio de crecimiento, en un medio de madurez, en un medio de edificación, en un medio de educación para nuestras vidas. Es por eso que decimos que es en el dolor donde se crece. Es por eso que decimos, como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quiero compartir con ustedes una ilustración. Imagínense esta escena. Una ostra del fondo del mar abrió su concha para dejar pasar el agua refrescante. Mientras pasa el agua, las branquias recogen alimento y lo envían al estómago. De pronto pasó por allí un inmenso pez y de un colazo levantó una nube de arena. La ostra se apresuró a cerrar su concha de un golpe, pero ya era tarde. Un molesto granito de arena se había introducido entre su cuerpo y la concha. Era tan áspera que le amargaba la vida y le producía gran incomodidad. Qué mal lo pasaba cada vez que entraba un poco de arena en su interior. Como fastidiaba a la ostra aquel granito de arena, pero casi al instante de haber entrado ese granito de arena en su cuerpo, unas glándulas con las cuales Dios había dotado a este animal se activaron y comenzaron a envolver el incómodo granito de arena con una sustancia preciosa y suave. Año tras año, la ostra añadía más y más capas de aquella sustancia al granito de arena, hasta que terminó produciendo una hermosa, reluciente perla de gran valor. Hermanos míos queridos, a veces nuestros problemas y defectos son en cierta medida como ese granito de arena. Nos irritan y no nos explicamos por qué los tenemos o por qué nos producen tanta incomodidad. Sin embargo, si permitimos que Dios obre en nuestra vida, su gracia comienza a obrar milagros y nuestros problemas y flaquezas pueden tornarse en bendiciones. Nos volvemos más y más humildes, más sumisos, oramos con más fervor, estrechamos nuestra relación con el Señor, obramos con más aciertos y aprendemos a hacer frente a las adversidades con mayor eficacia. Hermanos, como siempre decimos, Dios escribe derecho en renglones torcidos y no tarda en transformar los toscos granos de arena que nos trae la vida en valiosas perlas de bendición que llegan a ser fuente de esperanza y contribuyen también a levantar el ánimo de aquellas personas que nos rodean. Cuando llega el dolor a tu vida, dependiendo de la actitud que tengas frente al dolor, el dolor o te destruye o te hace crecer.
Dios no ha prometido a sus hijos que nunca pasarán por el dolor. La Biblia en ningún lugar dice, ven a Cristo y todos tus problemas estarán resueltos. Ven a Cristo y tu vida va a cambiar, tu vida va a ser color de rosa. No, la Biblia no dice eso, pero sí Jesús ha prometido que en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de las pruebas, Él va a estar con nosotros. Y su presencia a nuestro lado nos hace vivir confiados. Jesús dijo en Mateo 20:28, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él también dijo en Juan 16:33, la parte B, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Isaías 41:10 hay una promesa maravillosa para el pueblo de Israel, donde Dios dice a la nación de Israel a través de este profeta, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sacamos un principio de ese pasaje para nuestra vida y sabemos que Dios jamás nos va a abandonar. Estamos en sus brazos, estamos en su presencia y en su presencia está todo lo que un ser humano necesita. Y Dios transforma la adversidad, el dolor, el sufrimiento para bendecir nuestra vida. Dios te dice que el dolor no te va a atormentar toda la vida. Ten un poco de paciencia, pronto estarás en casa. Hay un pasaje en la Biblia que también nos habla de la alegría que recibimos después del dolor, y está en Juan capítulo número 16, que les invito a buscar, los versículos del 20 al 22. Juan 16, 20 al 22, dice así. Dice Jesús, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie, absolutamente nadie, os quitará vuestro gozo. Jesús está diciendo, dice en el versículo 20, la parte B, el mundo se alegrará. Por supuesto, el mundo está en su casa, ellos son del mundo, el mundo les pertenece, están contentos, están felices. Pero dice también en la parte primera del versículo 20, vosotros lloraréis y lamentaréis. Hermanos, no estamos en casa, somos extranjeros, somos peregrinos, estamos de paso por aquí, no hemos llegado aún a casa. También Jesús dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. En el versículo 20, parte C, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Por supuesto, cuando lleguemos a casa, ya el dolor, la tristeza, el sufrimiento habrá dejado de existir. Jesús dijo en Juan 14, versículo 1 y 2, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús nos da esa bella promesa que Él ya nos ha preparado un hogar y allí no existe el sufrimiento, como bien podemos ver la promesa de Dios en Apocalipsis 21:4, que dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, el mundo que Dios nos ofrece es un mundo sin dolor. En este mundo tendremos que atravesar todas esas circunstancias de la vida, pero el mundo que Dios nos ofrece es un mundo sumamente perfecto. Recuperaremos el paraíso perdido. Y en el final, en el versículo 22, la parte C, dice Jesús, y nadie os quitará vuestro gozo. Es una promesa para que sepamos que nosotros los cristianos, en medio de un mundo adverso, en medio de un mundo que cuando nos sentamos frente a la televisión lo que vemos ahí es guerras, violencia, conflictos, hambre, necesidades, enfermedades. Sin embargo, en medio de un mundo de dolor, el cristiano vive con una esperanza.
El cristiano vive con el anhelo de un día encontrarse cara a cara con su Señor para recibir lo que Él nos ha prometido. Es cierto que Jeremías, al pasaje del comienzo, es cierto que Jeremías pronuncia esas palabras de maldito el día en que nací, ¿para qué he venido yo a este mundo? Para ver dolor, tristeza, muerte, etc. Es verdad que Jeremías dijo eso, pero en esa misma ocasión Jeremías dijo palabras que pueden producir aliento y esperanza a cada uno de nosotros. Jeremías, volviendo al capítulo número 20, Jeremías capítulo 20, podemos leer ahora los versículos anteriores, el versículo 11, el 12 y el 13. Jeremías capítulo número 20, versículos 11 al 13. Dice el mismo Jeremías, dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Y ahora se refiere a las personas que le rodean y dice, cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Es decir, que ahora Jeremías reconoce la grandeza de Dios, reconoce el poder que hay en la persona de Dios, y que Dios pelea por sus hijos como poderosos gigantes, y que Dios permite las pruebas. Dice ahí el versículo 12, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. Las pruebas siempre van a perseguir el objetivo de que nuestra fe crezca, de que nosotros estrechemos cada día más nuestra relación con Dios, de que conozcamos más a Dios. Recuerden la vida de Job. Él al final de su prueba, al final de la tentación, Job pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, por medio de la prueba llevó a Job a acercarse más a Dios, a ver a Dios más de cerca. La tentación sí persigue el objetivo de destruirnos, nunca vienen de parte de Dios. Santiago dice, cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La tentación viene del mundo, viene de nuestra carne y viene del diablo. Y ellas persiguen el objetivo de arruinar nuestra vida, de destruirnos, de producirnos dolor sin ningún propósito. Pero las pruebas de Dios siempre van a perseguir el objetivo de que nuestra fe sea capaz, en sentido figurado, de mover montañas. Vamos a ver también la historia de un hombre en el cual Dios cambió su vida del dolor a la bendición. Voy a invitarles a buscar el primer libro de Crónicas, y vamos a tratar de buscarlo todo porque es precioso este pasaje. El primer libro de Crónicas, capítulo número 4. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, aparece una historia muy conocida, versículo 9 y versículo 10. Primera de Crónicas, capítulo número 4, versículo 9 y 10. Ahí está Dios hablando en su palabra acerca de la descendencia. Fulano engendró a Mengano, Mengano engendró a Menganito, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos, eso es lo que viene hablando todo este pasaje. Sin embargo, como que Dios ahora se detiene para darnos una pequeña biografía acerca de un hombre. Y dice así, primer libro de Crónicas, capítulo número 4, versículo 9 y 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Este es un hombre que pasa a la historia no por lo que hizo, sino por lo que oró. Jabes, dice que su madre le puso Jabes por cuanto lo dio a luz con dolor. El nombre Jabes significa dolor,
Y probablemente este parto fue más doloroso de lo normal. Este joven, al nacer este niño, este bebé, pues produjo más dolor de lo normal a esta madre, tanto así que ella dice, bueno, le llamaré dolor, Jabes. Si nosotros miramos atentamente en la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de que muchos nombres de la Biblia tenían que ver con la función que desempeñaban esas personas. Por ejemplo, si decimos Juan el Bautista, sabemos que Juan el Bautista era la persona que Dios le dio la encomienda de bautizar, de preparar al pueblo para la venida del Señor, y que incluso llegó a bautizar a Jesús. Si analizamos el nombre Jesús, podemos darnos cuenta que estaba asociado a su vida y a su ministerio. La palabra Jesús significa Salvador y tiene que ver con el ministerio que Jesús vino a desempeñar en esta tierra. También el nombre Abraham significa padre de multitudes. Abraham, el padre de la fe, el padre de toda esa nación de Israel, que dice la Biblia que es como las estrellas del cielo, que no se pueden contar, como la arena que está junto al mar. Entonces, ahora, meditando en el nombre de Jabes, un nombre que significaba dolor, no le traía un buen futuro a Jabes. ¿Se imaginan? Un nombre que se llamaría dolor no traería un buen futuro. Sin embargo, este hombre no se quedó en una esquina ahí llorando, triste, bueno, soy dolor, nací para producir dolor a la gente. No, este hombre oró, clamó a Dios y pidió a Dios cosas, en poquitas palabras, cosas extraordinarias. Y Dios escuchó su oración, Dios le concedió lo que pidió. Él dijo, oh, si me dieras bendición. Está pidiendo bendición. Todo lo bueno que sale de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Está yendo al lugar correcto, a la persona correcta, a Dios. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Miren qué atrevimiento el de Jabes, o qué fe. Si ensancharas mi territorio. Sabemos todo que la nación de Israel entró en la tierra prometida en los días de Josué. Josué repartió la tierra, a cada uno le dio su pedacito. Y ahora Jabes quiere que Dios ensanche su territorio. ¿Cómo puede ser posible? Pero Dios se lo otorgó. Dice, y ensancharas mi territorio. Y dice, y si tu mano estuviera conmigo. No existe nada más valioso en esta vida que la presencia de Dios con nosotros, que la bendición de Dios con nosotros, que la mano de Dios en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos. Y Jabes está pidiendo eso. Y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. El mal existe en este mundo. Desde el jardín del Edén el mal está. Y es una cosa que tenemos que estar conscientes nosotros, que incluso Jesús en la oración, cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, dice, líbranos del mal. Es decir, que el mal está. Tenemos que tener una realidad en nuestra mente de que vivimos en un mundo donde el mal existe. No viene de Dios, no viene de Dios, pero sí existe. Y dice que me libres del mal para que no me dañe. Y al final, y le otorgó Dios lo que pidió. Hermanos míos queridos, el dolor, la tragedia no es eterna. Dios está trabajando en nuestra vida. Que saquemos el mejor provecho del dolor. Que saquemos el mejor provecho de cualquier obstáculo que ahora mismo cualquiera de nosotros esté pasando. Dios sabe lo que nosotros estamos pasando. Dios conoce nuestra necesidad. Dios conoce las adversidades que hay en nuestro corazón, la tristeza, lo que nos produce dolor. El Señor lo sabe y Dios está trabajando. Entonces, que podamos aprender a ver el dolor, la tristeza, todo esto como un medio de crecimiento, donde Dios lo ha permitido que toque nuestra vida para que crezcamos, para que maduremos. Dios está interesado en que cada uno de nosotros forme el carácter de Cristo en su vida. Y para eso Él a veces permite las circunstancias de la vida. Entonces, que aprendamos a sacar el mejor provecho del dolor. El Señor les bendiga. Amén.